En este preciso instante, mientras tus ojos leen estas palabras y tu corazón late con la carga de todo lo que has vivido, hay algo que se mueve en lo invisible, algo que no entiendes con tu mente, pero que tu espíritu reconoce como una alarma del cielo, porque no es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que esta palabra haya llegado hasta ti. Es una cita divina donde Dios quiere mostrarte que lo que parecía inquebrantable puede romperse hoy y que lo que parecía condenado a repetirse de generación en generación puede detenerse en este mismo momento si decides creer. Porque aunque tu familia haya vivido ciclos de dolor, diagnósticos que se repiten, noches de lágrimas interminables y temporadas donde la enfermedad parecía ser el centro de la historia, el cielo ha decretado que ya no más. El cielo ha decidido poner un límite al poder del enemigo y la voz de Dios resuena en tu interior para decirte que ninguna enfermedad prosperará contra ti ni contra los tuyos, porque hay una promesa en Isaías 54:17 que arde como fuego vivo y declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y eso significa que aunque las armas se formen, aunque las dolencias se levanten, aunque los diagnósticos se repitan, ninguna de esas armas tendrá éxito en destruir lo que Dios ya cubrió con su sangre. Y ese es el clamor que debes escuchar hoy, porque el enemigo quiso convencerte de que estabas destinado a sufrir lo mismo que tus padres, de que tus hijos repetirían la misma historia, de que el dolor sería tu compañía constante. Pero lo que él no calculó es que Dios levantó este momento como un altar donde la cadena se rompe, donde la maldición se cancela, donde la enfermedad retrocede y donde tu voz se convierte en decreto celestial que transforma la historia de tu familia para siempre. Y es tan urgente lo que estás recibiendo ahora que tu espíritu no te dejará indiferente, porque aunque parte de ti piense que esto es solo un mensaje más, algo dentro de ti sabe que hay vida escondida aquí. Algo te grita que si permaneces hasta el final, serás testigo de cómo la luz entra en la oscuridad, porque este no es un video cualquiera, no es una palabra bonita que se olvida en minutos, es una espada de doble filo que corta cadenas, que arranca raíces, que destruye decretos, que atraviesa el alma y llega al espíritu, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que vas a escuchar hoy no se quedará en tus oídos, se clavará en tu corazón como una llama ardiente que no se apaga, porque el Espíritu Santo está determinado a mostrarte que la enfermedad no tiene la última palabra, que la maldición no define tu futuro, que el enemigo no dicta tu destino y que lo que Dios habló sobre ti nadie lo puede anular. Y si decides quedarte hasta el final, experimentarás como una atmósfera de fe comienza a rodearte, como tu espíritu empieza a levantarse, como tu mente empieza a creer lo imposible, porque lo que se va a desatar hoy es tan fuerte que cambiará la dirección de tu vida y de tu familia. Y dentro de ti sentirás que esta no será una noche más, ni un día más. Será el día en el que el cielo te recordó que tu nombre no está escrito en un libro de condenación, sino en un libro de victoria, y ese libro ya tiene preparado un nuevo capítulo que comienza aquí y ahora. Tú sientes un cansancio que no sabes explicar, un peso en el pecho que no desaparece aunque intentes sonreír, una opresión silenciosa que te acompaña incluso en los momentos en los que deberías estar en paz. Porque aun cuando tu cuerpo parece sano, dentro de ti hay un vacío que te quita las fuerzas, y cuando tu cuerpo sí manifiesta dolencias o enfermedades que se repiten, se intensifica esa voz interior que te dice que algo no está bien, que no es normal que tantas veces termines en un hospital, que no es normal que lo que sufrían tus padres ahora lo cargues tú, que no es normal que tus hijos empiecen a mostrar síntomas que deberían pertenecer a otra etapa de la vida. Y aunque has intentado ignorarlo, aunque lo justificas diciendo, es herencia, es el estrés, son las circunstancias, en lo profundo de tu alma sabes que hay algo más. Sabes que lo que vives no es solo casualidad, porque los mismos patrones de dolor se repiten una y otra vez como un eco que atraviesa generaciones. Y cada vez que lo notas, te invade el miedo de pensar que jamás lograrás escapar de ello, que estás condenado a vivir y morir con esa sombra sobre tu familia. Y ese miedo se ha vuelto una prisión silenciosa que nadie ve, pero que tú cargas día tras día. Has experimentado momentos en los que tu espíritu parece seco, como si las oraciones que levantaste no atravesaran el techo, como si el cielo estuviera cerrado y tus lágrimas no encontraran respuesta. Y en esas madrugadas de soledad, cuando el sueño no llega y el dolor se hace más fuerte,
te preguntas en silencio por qué Dios guarda silencio. ¿Por qué permite que una cadena tan cruel siga oprimiendo a los tuyos? Y en esas noches, el enemigo aprovecha para susurrarte que es tu culpa, que lo mereces, que nada cambiará. Y esas mentiras calan hondo en tu corazón, debilitándote poco a poco hasta convencerte de que lo mejor es resignarte. Hasta que llega el día en que dejas de luchar y empiezas a aceptar que la enfermedad es parte de tu vida. Y ese es el punto donde la maldición se fortalece. Porque mientras más lo aceptas, más poder le das. Y aunque los demás no lo noten, aunque por fuera aparentes fortaleza, por dentro te preguntas cuánto tiempo más podrás resistir, cuánto tiempo más soportarás ver a los tuyos enfermar uno tras otro, cuánto tiempo más cargarás ese silencio que te mata por dentro. Y es aquí donde quiero decirte que Dios ve lo que nadie más ve, que Él conoce cada lágrima escondida, cada insomnio que no confesaste, cada diagnóstico que recibiste con un nudo en la garganta, cada miedo que guardaste para no preocupar a los demás, cada instante en el que sentiste que estabas perdiendo la batalla, porque aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo entienda, Él ha visto todo y te dice hoy, no estás solo, no estás abandonado, no eres invisible para mí. Yo he escuchado tu clamor aun cuando creías que no lo hacía. Yo he contado tus lágrimas, yo he sentido tu carga, porque el dolor invisible que te consume no es ignorado en el cielo. Y aunque tú lo hayas callado, aunque tú lo hayas escondido, aunque nadie te comprenda, Dios lo ha tenido siempre delante de Él. Y hoy decide revelarte que lo que sientes tiene un origen más profundo, que tu dolor tiene una raíz que Él quiere arrancar, que tu silencio tiene respuesta, que tu vacío puede llenarse, porque lo que parecía un destino inevitable es en realidad una invitación para ver su poder manifestarse de una manera que jamás imaginaste. Lo que tú has estado enfrentando no es simplemente una condición médica aislada, ni un cúmulo de casualidades desafortunadas que se repiten en tu casa. No es únicamente genética ni herencia biológica, como algunos quieren hacerte creer. Lo que tú estás viviendo tiene un origen mucho más profundo y mucho más oscuro, porque detrás de ese dolor constante, detrás de esos diagnósticos que se repiten, detrás de esas noches interminables donde parece que la enfermedad se apodera de todo, existe una raíz espiritual que ha estado operando en lo invisible. Una raíz que no puedes ver con tus ojos físicos, pero que tu espíritu percibe. Una raíz que actúa como una cadena que ata, como un decreto que se firmó en lo espiritual y que desde entonces busca repetirse en cada generación. Y esa raíz es lo que la Biblia llama una maldición, un ataque directo del enemigo que busca mantenerte atado, que busca debilitar tu fe, que busca arrebatarte las fuerzas hasta que te resignes y que si no es confrontado, continuará extendiéndose como un río de muerte sobre tu familia. Porque la palabra nos advierte en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso significa que lo que ves en tu cuerpo, lo que escuchas en la voz del médico, lo que sufres en la cama del hospital, no es la raíz verdadera. Es apenas el fruto visible de una batalla que se libra en otra dimensión. Una guerra donde el enemigo ha querido levantar su bandera de enfermedad sobre tu familia. Una guerra en la que él ha intentado inscribirte en un libro de dolor y condena. Una guerra donde cada síntoma es como una flecha envenenada que no viene de lo natural sino de lo espiritual. Y mientras lo veas solo con ojos humanos, no encontrarás la salida, porque lo que no se trata en lo espiritual termina dominando en lo físico, y lo que no se enfrenta en oración y fe termina imponiéndose como una realidad que aprisiona. Ese cansancio inexplicable que arrastras día tras día, esa tristeza profunda que a veces se convierte en desánimo total, esas dolencias que parecieran no tener razón médica clara, esas recaídas que llegan justo cuando pensabas que estabas mejorando, son evidencia de que hay un ataque invisible, de que hay una grieta en el alma que fue aprovechada por las tinieblas para entrar, de que hay un terreno espiritual que quedó abierto y que el enemigo ha estado explotando. Y aunque la ciencia lo nombre de muchas maneras, la verdad es que hay una herencia espiritual torcida que se activó en tu familia.
Y lo que hoy estás sintiendo no es más que el resultado de esa raíz que nunca fue confrontada. Y si hoy estás escuchando esto, es porque Dios decidió ponerle nombre al problema. Dios decidió mostrarte que lo que enfrentas no es normal, no es inevitable, no es tu destino. Es un ataque directo, es una grieta invisible, es una cadena que puede y debe ser rota, porque el poder de la cruz es más grande que cualquier maldición y porque Cristo pagó para que tú no vivieras más bajo esas cadenas. Si no detienes este ciclo ahora, si no cierras la puerta que ha estado abierta en tu casa, si no confrontas con la verdad de Dios lo que el enemigo ha querido imponer, esa maldición seguirá avanzando como un río desbordado. Tocará a quienes más amas y dejará cicatrices en tu descendencia, porque la enfermedad no solo ataca el cuerpo, ataca también la fe, ataca la esperanza, ataca la unidad de la familia. Y mientras más tiempo se deje crecer, más terreno ocupa, porque lo que hoy ves como un síntoma físico puede convertirse en la raíz de un rompimiento emocional, en la causa de una fractura espiritual, en la excusa para que el enemigo robe la paz de tu hogar. Y es por eso que el cielo está levantando esta advertencia como una trompeta profética, para decirte que ya no hay más tiempo que perder, que no puedes seguir tolerando lo intolerable, que no puedes resignarte a pensar que esto es parte de tu destino, porque el precio de la resignación será la perpetuación del dolor. Y la palabra dice en Proverbios 29, que el hombre que reprendido endurece, ahora quiero que abras tu corazón, porque después de escuchar el dolor, las advertencias y los testimonios, el Espíritu de Dios te entrega hoy una promesa que es más fuerte que cualquier diagnóstico, más sólida que cualquier herencia de enfermedad, más firme que cualquier palabra de derrota que alguna vez se levantó contra ti. Porque la voz del Señor no llega para asustarte ni para condenarte, llega para recordarte que en Cristo no hay cadenas perpetuas, que en Cristo no hay maldiciones sin fin, que en Cristo no hay enfermedades que permanezcan como dueñas de tu destino, porque Él vino para deshacer las obras del diablo, vino para romper yugos, vino para sanar corazones quebrantados, vino para proclamar libertad a los cautivos, y lo que Él proclamó se cumple hoy en ti, porque la promesa de restauración no es para un futuro lejano ni para una generación distinta, es para ti, es para tu casa, es para este mismo momento en el que estás escuchando esta palabra, porque el Dios que restauró a Marta y a Samuel es el mismo que te mira hoy y te dice: yo haré lo nuevo, yo sanaré tus heridas, yo devolveré lo que fue robado, yo levantaré lo que estaba caído, yo cambiaré tu historia. Y esta promesa no es un consuelo vacío, no es un discurso humano diseñado para calmar tu corazón por un instante. Es la voz del cielo decretando victoria sobre ti, porque está escrito en Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y si el Dios eterno lo dijo, entonces no hay poder en el infierno que pueda contradecirlo, no hay demonio que pueda cancelar lo que Él decretó, no hay enfermedad que pueda resistirse a la autoridad de su palabra. Y aunque la medicina tenga sus límites, aunque los hombres digan que no hay solución, aunque tu mente se canse de esperar, el Señor es fiel, su promesa es segura, y lo que Él habló se cumplirá, porque su palabra dice en Isaías 55:11 que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y hoy su palabra fue enviada a ti para sanar, fue enviada a ti para liberar, fue enviada a ti para restaurar, fue enviada a ti para romper maldiciones, fue enviada a ti para que tu casa no vuelva a ser la misma, porque Él decidió levantarse como guerrero en tu favor y hacer de tu vida un testimonio vivo de su poder. Por eso no te resignes, no pienses que ya es demasiado tarde, no aceptes la mentira de que el tiempo ha pasado y de que tu cuerpo no tiene remedio, porque la promesa de restauración no conoce límites de edad, no conoce fronteras de diagnósticos, no conoce barreras de imposibilidades, porque el mismo Dios que abrió el mar rojo puede abrir camino en medio de tu dolor. El mismo que levantó a Lázaro de la tumba puede levantar tu cuerpo debilitado. El mismo que devolvió esperanza a un pueblo cautivo puede devolver gozo a tu casa, porque su promesa es eterna, su promesa es firme, su promesa es real, y hoy la trae directamente a ti para que la abraces, para que la creas, para que la declares con tus labios, para que la escribas en tu corazón, porque lo que determines en este momento marcará tu historia
Y si decides creer, si decides sostenerte en esta palabra, si decides levantar tu voz y declarar que la restauración llegó, entonces verás con tus propios ojos cómo el poder de Dios transforma lo que parecía destrucción en vida abundante. Y ese será el inicio de un nuevo tiempo, donde tu casa ya no estará marcada por la enfermedad, sino por la bendición. Ya no por lágrimas de desesperación, sino por cánticos de victoria, porque la promesa de restauración se ha activado sobre ti hoy. La cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y esto significa que si cierras tus oídos a la voz de Dios en este momento, si decides ignorar esta advertencia, lo que vendrá después no será un ataque aislado, sino un quiebre total que afectará todas las áreas de tu vida. Porque la enfermedad que no se enfrenta termina robando más de lo que parece. Primero consume el cuerpo, luego roba el gozo, después debilita la fe, hasta que llega un punto en el que no solo vives enfermo físicamente, sino también espiritualmente muerto. Y ese es el plan del enemigo, que pierdas toda esperanza, que creas que no vale la pena luchar, que tu familia se acostumbre a vivir bajo el peso de diagnósticos y recetas, que tus hijos crezcan creyendo que la enfermedad es su herencia inevitable y que de generación en generación lo único que se repita sea la derrota. Pero la voz de Dios hoy rompe ese engaño para advertirte que no tiene por qué ser así, que si decides levantarte ahora mismo, ese ciclo se corta, porque aunque la maldición ha estado activa, su poder no es eterno, porque Apocalipsis 12:12 nos recuerda que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, y ese tiempo se acorta cuando un hijo de Dios se levanta en fe. Por eso hoy es el día de levantarte, hoy es el día de decir basta, hoy es el día de cerrar la grieta, porque si no lo haces, mañana será demasiado tarde. Y no lo digo para asustarte, lo digo porque el cielo quiere abrirte los ojos antes de que sea tarde, para que no pierdas lo que todavía puede ser salvado, para que no llores lo que todavía puede ser rescatado, para que no entierres lo que todavía puede ser sanado, porque el enemigo no se detendrá hasta destruirlo todo. Pero si decides actuar ahora mismo, lo que parecía destrucción se convertirá en testimonio de victoria. Lo que parecía final se convertirá en comienzo. Lo que parecía muerte se convertirá en vida. Y esa es la urgencia que el Espíritu quiere que escuches en lo profundo de tu corazón. Recuerdo la historia de Marta, una mujer sencilla, madre de 3 hijos, que vivía en un pequeño pueblo donde todos la conocían por su sonrisa y por su manera de ayudar a los demás. Pero detrás de esa sonrisa había una carga que nadie veía, porque desde muy joven había aprendido a convivir con el dolor, primero en su madre, que murió de una enfermedad cruel que parecía inevitable, luego en su abuela, que había pasado por lo mismo, y más tarde en ella misma, cuando los médicos le confirmaron un diagnóstico que se repetía como una sentencia heredada. Marta lloraba en silencio cada noche, porque además de luchar con sus propios síntomas, veía cómo uno de sus hijos empezaba a mostrar las mismas señales. Y dentro de su corazón se levantaba un miedo profundo que la paralizaba, porque sentía que estaba condenada a ver repetir la misma historia de muerte, generación tras generación. Pero un día, en medio de su desesperación, escuchó una palabra que le decía que ninguna arma forjada prosperaría contra ella. Y en ese instante algo cambió en su interior, porque decidió creer lo que nunca antes se había atrevido a creer, que su familia no estaba condenada, que su apellido no estaba maldito, que la sangre de Cristo era más poderosa que cualquier herencia de enfermedad, y comenzó a declarar esa palabra día y noche, y aunque los síntomas no desaparecieron de inmediato, su fe se fue fortaleciendo, su espíritu comenzó a levantarse, y en cuestión de meses, los médicos quedaron sorprendidos porque lo que parecía irreversible empezó a revertirse, y lo que ellos llamaban imposible se convirtió en testimonio. Y hoy Marta vive para contar que lo que fue maldición en su familia se rompió por el poder de la fe, y sus hijos crecen bajo la cobertura de esa victoria, sabiendo que ya no están marcados por la enfermedad, sino por la bendición de Dios. Y también está la historia de Samuel, un hombre que había crecido viendo cómo su padre se consumía lentamente por una enfermedad que jamás pudieron explicar, y que juró que él jamás permitiría que sus hijos vivieran lo mismo. Pero los años pasaron, y cuando menos lo esperaba, comenzó a sentir en su propio cuerpo los mismos síntomas. Y con ellos llegó el mismo miedo, la misma desesperanza,
La misma voz que le decía que no había salida, que lo que vivió su padre era lo mismo que le tocaría a él. Y Samuel se derrumbó, porque todo lo que había prometido se convirtió en una mentira, hasta que un día en la madrugada, cansado de llorar, abrió la Biblia y sus ojos cayeron en el Salmo 91. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y esas palabras atravesaron su alma como un rayo. Y esa noche lloró como nunca antes, pero ya no de miedo, sino de esperanza. Y empezó a declarar cada día que esa promesa era para él, que aunque 1000 cayeran a su lado y 10,000 a su diestra, a él no lo tocaría. Y poco a poco su fe se volvió más fuerte que su miedo. Y cuando volvió al médico meses después, lo que había estado avanzando se detuvo, lo que lo estaba consumiendo desapareció, y Samuel entendió que lo que había heredado no era la enfermedad de su padre, sino la fe de su Padre Celestial. Y desde entonces no solo vive sano, sino que comparte su testimonio con otros, porque lo que Dios hizo en él se convirtió en semilla de fe para muchos más. Ahora que has recibido la promesa de restauración, debes entender que no basta con escucharla y emocionarte por un instante, porque la fe no es una emoción pasajera que se enciende y se apaga como una chispa. La fe es un fuego que necesita ser alimentado día tras día, y es aquí donde el Señor te entrega pasos concretos para que esa promesa se active de manera real en tu vida, porque de nada serviría haber escuchado esta palabra si al terminar vuelves a la rutina de siempre. Si mañana permites que las mismas mentiras del enemigo vuelvan a instalarse en tu mente, si dejas que la enfermedad ocupe el trono de tu casa como si tuviera derecho. Por eso hoy quiero entregarte una guía que será como un mapa espiritual que te mostrará cómo caminar en esta victoria y cómo bloquear todo intento del enemigo de regresar con las mismas cadenas. Porque la libertad que Dios da no es temporal, es completa, pero necesita tu perseverancia para sostenerse. El primer paso que debes dar es abrir tu boca todos los días y declarar vida sobre tu casa, porque Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y si hasta ahora has usado tus palabras para describir tu dolor, desde hoy comenzarás a usarlas para decretar tu sanidad. Y cada mañana al despertar levantarás tu voz y dirás: hoy decido habitar bajo la sombra del Altísimo. Hoy declaro que ninguna plaga tocará mi morada. Hoy confieso que ninguna arma forjada prosperará contra mí ni contra mi familia. Y esas declaraciones serán como un muro que rodeará tu casa. Serán como un fuego que quemará toda obra de las tinieblas. Porque cada palabra que pronuncias con fe no se queda en el aire, sube como incienso delante de Dios y desata poder en lo invisible. Así que no calles, no guardes silencio. No permitas que tu boca repita diagnósticos de derrota. Conviértela en instrumento de vida. Conviértela en trompeta de victoria. Conviértela en espada que corta cadenas. El segundo paso es permanecer en la palabra, porque Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y eso significa que no es un libro antiguo, no es un recuerdo de tiempos pasados. Es un arma espiritual que corta la raíz de toda maldición. Y si quieres ver la sanidad manifestarse, debes empaparte de esa palabra, leerla en voz alta, memorizarla, proclamarla, escribirla en las paredes de tu casa si es necesario, para que cada rincón de tu hogar respire vida. Y cuando el enemigo quiera recordarte el diagnóstico, tú le responderás con un versículo. Cuando la enfermedad intente tocar a tus hijos, tú proclamarás el Salmo 91. Cuando el miedo quiera entrar en tu corazón, tú le cerrarás la puerta declarando Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y con esa verdad clavarás cada mentira al suelo, porque lo que más teme el enemigo no es tu fuerza, es la palabra de Dios en tu boca, porque sabe que esa palabra lo derrota una y otra vez. Y el tercer paso es cubrir tu vida y tu familia en oración constante, porque la oración no es un ritual vacío ni una repetición mecánica. Es un arma viva que abre cielos y cierra puertas al enemigo. Es el puente que conecta lo visible con lo invisible. Y por eso no puedes limitar tu oración a momentos de emergencia. Debe convertirse en tu estilo de vida.
Y aún más en esas horas donde el mundo duerme, entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando el cielo está abierto y las tinieblas intentan moverse con más fuerza, ahí debes levantarte como atalaya, ahí debes proclamar victoria, ahí debes cubrir a los tuyos con palabras de vida, porque en esas horas tu voz resuena con autoridad, y cada vez que lo hagas estarás construyendo un muro espiritual alrededor de tu familia, un muro que ningún ataque podrá derribar, porque el Dios que escucha en lo secreto recompensará en lo público, y tu constancia en la oración será el motor que mantendrá viva la promesa de restauración. Padre amado, en este instante me acerco a ti con el corazón abierto, con las manos levantadas y con la voz temblando, porque sé que no es casualidad que esté aquí. Sé que tú mismo me has traído hasta este momento, y aunque mi alma ha estado cansada, aunque mi cuerpo ha sentido el peso de la enfermedad, y aunque mi mente muchas veces ha dudado, hoy me rindo delante de ti, hoy dejo todas mis cargas a tus pies, hoy me despojo de toda incredulidad, de todo miedo, de todo pensamiento de derrota, y con fe declaro que tu promesa es real, que tu palabra es verdad, que tu poder no tiene límites y que la obra que comenzaste en la cruz sigue vigente hoy sobre mi vida. Porque por las llagas de Jesús yo he sido sanado, porque su sangre derramada me cubre, me limpia, me restaura y me protege de todo ataque del enemigo. Y en su nombre poderoso me levanto para romper toda cadena que ha querido perpetuar la enfermedad en mi familia, porque en su nombre proclamo libertad, proclamo sanidad, proclamo restauración, proclamo vida abundante. Y mientras lo digo, siento que tu presencia invade mi casa, siento que tu espíritu llena este lugar, siento que tu gloria se mueve en lo profundo de mi ser. Señor, hoy ato y reprendo toda obra del enemigo que se había levantado contra mí. Hoy cancelo todo decreto de maldición que venía arrastrándose de generación en generación. Hoy cierro toda puerta que alguna vez se abrió al dolor. Hoy declaro que ninguna arma forjada prosperará contra mí ni contra los míos, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio seguro, y bajo tu sombra estoy protegido, porque tu palabra dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo decido habitar ahí, yo decido quedarme ahí, yo decido levantar un altar en mi casa para tu gloria. Yo decido que mi vida y la de mi familia te pertenecen a ti, y te entrego cada dolencia, cada diagnóstico, cada miedo, cada lágrima, para que tú lo transformes en testimonio de poder, para que tú lo conviertas en señal de tu gloria, para que lo que antes era motivo de tristeza, ahora sea motivo de alabanza, porque sé que tú eres fiel, sé que tú nunca llegas tarde, sé que tu palabra se cumple, y aunque el enemigo intente levantar su voz, yo me aferro a la tuya. Aunque las circunstancias griten lo contrario, yo me aferro a tu promesa. Aunque mi cuerpo aún sienta el peso del dolor, yo creo que tú ya me sanaste, yo creo que tú ya me liberaste, yo creo que tú ya escribiste una nueva historia para mí. Padre eterno, cubro con tu sangre a cada miembro de mi familia, desde el más pequeño hasta el mayor, y en tu nombre los declaro libres de toda maldición, los declaro sanos de toda enfermedad, los declaro apartados para tu gloria. Y oro para que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, para que tus promesas nos rodeen como murallas, para que tu fuego nos cubra como escudo, y para que tu Espíritu Santo habite en nuestro hogar, llenando cada rincón de tu paz, de tu luz, de tu presencia. Porque ya no quiero vivir con miedo, ya no quiero caminar bajo la sombra de la enfermedad, ya no quiero repetir las historias del pasado, yo quiero caminar en tu victoria, yo quiero ver a mis hijos crecer bajo tu favor, yo quiero ver a mis nietos heredar bendición en lugar de maldición, yo quiero que mi casa sea conocida como casa de milagros, y por eso declaro en voz alta que desde hoy la enfermedad no prosperará más, la maldición no se repetirá más, el enemigo no tendrá poder más, porque la sangre de Cristo lo venció, porque la cruz fue suficiente, porque tu promesa es eterna y porque mi fe está firme en ti. Amado Dios, recibo tu sanidad, recibo tu restauración, recibo tu victoria y me comprometo a caminar en ella todos los días de mi vida, porque no quiero que esta oración sea un momento pasajero, quiero que sea el inicio de una vida nueva, quiero que sea la señal de un antes y un después, quiero que sea el sello de que mi casa ya no volverá a ser la misma, porque hoy creo con todo mi corazón
que tú me has escuchado, que tú me has respondido, que tú has enviado tu poder sobre mí, y con mis labios declaro: gracias, Jesús, gracias porque me sanaste, gracias porque me liberaste, gracias porque rompiste la maldición, gracias porque me diste vida abundante. Y lo digo con fe, lo digo con convicción, lo digo sabiendo que el cielo lo confirma, porque en tu nombre poderoso, Jesús, todo lo imposible se hace posible, y en tu nombre hoy recibo el milagro que tanto había esperado, y lo abrazo como herencia eterna, y lo declaro con la certeza de que nunca más volveré a ser el mismo, porque tu gloria me transformó. Amén. Quiero que entiendas algo muy profundo en este instante. Lo que acabas de orar no puede quedarse solo en un susurro secreto de tu corazón, porque cuando la fe se expresa públicamente, se convierte en decreto. Cuando lo que Dios te habló lo confiesas con tus labios y lo compartes con otros, se rompe definitivamente el poder del enemigo que se alimenta del silencio. Por eso te invito a que en este mismo momento uses tu voz escrita como espada y declares en los comentarios lo que ya creíste en lo íntimo, porque cada amén que escribas no será un adorno ni una palabra religiosa, será un sello en el mundo espiritual, será un martillazo contra las cadenas que intentaban sostenerte, será una proclamación que resonará en el cielo y que será testimonio de tu decisión de no volver atrás, porque al escribirlo te unes con otros que también están recibiendo esta palabra, y la unidad en la fe desata una fuerza imparable, porque la Biblia dice en Mateo 18:19 que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que imagina lo que ocurre cuando cientos de personas escriben juntas un mismo amén. Imagina lo que se desata cuando un pueblo entero proclama victoria en una sola voz. Imagina la atmósfera de poder que se genera cuando lo que parecía individual se convierte en comunidad, porque el enemigo puede intentar apagar a uno, pero no puede apagar a un ejército. Por eso te digo, no calles más, no te quedes pensando, yo ya lo dije en mi mente. Atrévete a escribirlo, atrévete a hacer público tu paso de fe, atrévete a declarar delante del mundo espiritual y de la comunidad que caminas en sanidad, que recibiste restauración, que tu casa está cubierta, y si tienes fuerzas, no te limites solo a poner amén. Comparte también lo que sientes, comparte una oración breve, comparte el nombre de alguien por quien estás intercediendo, comparte tu testimonio aunque sea en una línea, porque mientras lo escribes, estarás construyendo un altar en este espacio, estarás levantando una bandera de victoria que otros podrán ver, estarás sembrando esperanza en la vida de alguien más que leerá tu comentario y dirá: si Dios lo hizo con él, también lo hará conmigo. Y sin darte cuenta, te convertirás en predicador, en profeta, en intercesor para otros que aún están luchando, porque el poder de la palabra escrita no se queda aquí, se extiende y multiplica, y cuando decenas, cientos o miles de voces se unan en esta misma fe, el infierno temblará y el cielo celebrará, porque la victoria ya no será privada, será pública, será colectiva, será testimonio de un pueblo que decidió creer. Así que te invito ahora mismo a escribir con valentía, a no guardarte nada, a no avergonzarte de tu fe, porque Jesús dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y lo que escribas aquí será tu confesión delante de los hombres, y delante del cielo será tu declaración de pertenencia al ejército de los que creen. Y mientras lo haces, los cielos se abrirán aún más sobre tu casa, porque cada palabra tuya en este espacio tendrá un eco eterno. Y hoy tienes la oportunidad de sellar lo que recibiste en oración con un acto de fe visible, que no solo confirmará tu sanidad, sino que será semilla de sanidad para otros, porque al compartir tu voz estarás multiplicando el milagro, y eso es lo que Dios espera de ti en este instante, que no calles, que escribas, que declares, que testifiques, que levantes un altar en este lugar y que conviertas este espacio en un río de fe donde muchos serán alcanzados por la misma. Lo que quiero que comprendas en lo más profundo de tu ser es que este momento no termina aquí, porque lo que Dios empezó no se apaga con el fin de unas palabras, ni se diluye cuando cierres este video. Al contrario, lo que se encendió en tu corazón fue apenas la primera chispa de un fuego que el cielo quiere mantener ardiendo en tu vida y en tu casa.
porque aunque tú sientas que ya recibiste paz, que ya oraste, que ya lloraste y que ya declaraste, el Espíritu Santo aún tiene mucho más que derramar. Y lo que hoy experimentaste es solo la antesala de una obra más grande, más profunda y más gloriosa. Porque el Señor no es un Dios de medias obras. Él no empieza algo para dejarlo inconcluso. Él no planta una semilla para después olvidarse de ella. Él perfecciona lo que comienza. Él sostiene lo que activa. Él alimenta lo que prende. Y si hoy encendió en ti una esperanza, mañana esa esperanza se convertirá en fe inquebrantable. Pasado mañana esa fe se convertirá en testimonio. Y más adelante ese testimonio se convertirá en herencia para tus hijos y para tus nietos. Porque la obra de Dios trasciende generaciones y lo que tú recibiste hoy marcará tu linaje por siempre. Y mientras recibes estas palabras, quiero que entiendas que tu proceso espiritual no termina, apenas comienza, porque lo que sucedió aquí fue como abrir una puerta que estaba cerrada desde hace años. Fue como romper un candado que impedía el paso. Y ahora esa puerta abierta te invita a seguir avanzando, a seguir buscando, a seguir escuchando lo que Dios tiene preparado, porque hay más promesas que aún no has escuchado, hay más verdades que aún no has abrazado. Hay más secretos del cielo que aún no han sido revelados a tu corazón. Y si hoy decides perseverar, si hoy decides mantenerte conectado con esta palabra, si hoy decides hacer de tu vida un altar constante, entonces te aseguro que verás milagros que nunca imaginaste, verás sanidades que los médicos no podrán explicar, verás liberaciones que la ciencia no podrá comprender, verás a tu familia unirse bajo la sombra del Altísimo, porque lo que Dios está construyendo no se detiene en un instante, se extiende en el tiempo y se expande hasta cubrirlo todo. Y ese todo incluye tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, tu casa, tu descendencia. Porque la bendición de Dios no llega de manera parcial, llega de manera total y hoy ha comenzado a extenderse sobre ti. Y por eso no puedo cerrar este mensaje con un hasta aquí llegamos, porque sería como apagar una lámpara que apenas comienza a iluminar la oscuridad. Sería como cerrar un libro en el primer capítulo. Sería como dejar incompleto un canto celestial. Y Dios no quiere que lo dejes a medias. Él quiere que sigas. Él quiere que vuelvas. Él quiere que no te pierdas lo que viene, porque lo que viene es más fuerte, lo que viene es más profundo, lo que viene es más revelador. Y el mismo Espíritu que te habló hoy volverá a hablarte mañana y te llevará a nuevas dimensiones de fe que jamás imaginaste. Y cuando vuelvas estarás más sensible, más preparado, más hambriento, porque lo que hoy empezó no es un cierre, es un comienzo. Y los comienzos de Dios siempre conducen a gloria. Y la gloria que Él derramará será tan grande que entenderás que este video fue solo una semilla de una cosecha mucho más abundante. Así que permanece atento, permanece despierto, permanece con tu corazón abierto, porque en los próximos días volverás a escuchar la voz de Dios confirmándote lo que te prometió hoy. Y te hablará de nuevas maneras, en nuevas palabras, en nuevas experiencias, y todo lo que parecía estancado comenzará a moverse, todo lo que parecía muerto comenzará a vivir, todo lo que parecía imposible comenzará a manifestarse. Y ese será el recordatorio de que el cielo ya abrió un proceso en tu vida, un proceso que no tiene final, un proceso que seguirá creciendo hasta que veas cumplidas todas las promesas de Dios, porque lo que empezó en lágrimas terminará en cantos de victoria, lo que empezó como un susurro terminará como un clamor poderoso, lo que empezó como un inicio pequeño se convertirá en una historia gloriosa y tú serás protagonista de esa historia, porque Dios ya escribió tu nombre en ella. Presencia que hoy te tocó a ti. Y ahora llegamos al momento en que no puedes simplemente apagar la pantalla y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, porque cuando el cielo se abre de esta manera, cuando la voz de Dios resuena tan clara sobre tu espíritu, cuando su palabra se ha clavado como espada en tu corazón, no hay vuelta atrás, no hay espacio para la indiferencia, no hay lugar para la tibieza, porque lo que acabas de recibir no fue una reflexión más. No fue un mensaje motivacional, fue una orden profética, fue un decreto divino, fue un llamado directo del Espíritu a levantarte en fe y a romper definitivamente con lo que te ha tenido atado por años. Y este es el desafío: no volver atrás, no regresar a la resignación, no volver a darle poder al miedo ni a la enfermedad, sino caminar desde hoy
con la convicción de que tu casa está bajo la cobertura del Altísimo, de que tu cuerpo ha sido marcado con la sangre del Cordero, de que tu generación ya no repetirá la misma historia de dolor, porque el enemigo perdió legalidad sobre ti y porque tu boca, tu oración, tu fe y tu decisión han activado un nuevo tiempo, y la responsabilidad que ahora cargas es sostener esta victoria día tras día, sin importar lo que veas, sin importar lo que sientas, porque la victoria no se mide por emociones pasajeras, sino por la certeza de que lo que Dios habló se cumplirá, aunque todavía no lo veas con tus ojos. Este es el desafío que Dios te entrega: caminar en fe cuando todo alrededor quiera gritar lo contrario, sostener la palabra aunque los diagnósticos intenten levantarse otra vez, mantener tu altar en pie aun cuando el cansancio te quiera derribar, abrir tu boca para declarar vida cuando tu carne quiera callar, porque el reino de Dios no se manifiesta en la comodidad, se manifiesta en la perseverancia, y es allí donde se ven los verdaderos hijos de Dios, los que no retroceden, los que no se doblan ante las amenazas del enemigo, los que creen aunque todo alrededor se derrumbe, porque Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esa palabra es para ti, para que la guardes como estandarte, para que la uses como escudo, para que te recuerde en los días oscuros que no fuiste llamado a retroceder, fuiste llamado a avanzar, fuiste llamado a conquistar, fuiste llamado a vivir en victoria. Y si hoy tomas esta palabra como reto y la abrazas en tu espíritu, te aseguro que el poder de Dios se manifestará con tal intensidad que tu vida se convertirá en un faro de esperanza para otros. Porque el desafío no es solo para ti, es para que tu victoria se convierta en el testimonio que encenderá la fe de otros que aún están en la batalla. Por eso te digo con toda autoridad y con todo amor: no vuelvas a tu antigua manera de vivir, no te permitas regresar a la resignación, no te atrevas a olvidar lo que el Espíritu te habló hoy, porque si lo haces, perderás la semilla que acaba de ser plantada en tu interior. Pero si decides regarla con oración, alimentarla con palabra, protegerla con fe, entonces verás frutos abundantes, frutos de sanidad, frutos de libertad, frutos de bendición en cada área de tu vida, y tu familia entera se beneficiará de la decisión que estás tomando en este mismo momento. Porque cuando un hijo de Dios se levanta, toda su casa recibe la bendición. Cuando uno decide creer, todos los que están bajo su cobertura se benefician, y ese es el desafío. Creer no solo por ti, creer también por los tuyos, creer por tus hijos, creer por tus nietos, creer por generaciones que ni siquiera conoces todavía. Porque tu decisión de hoy no solo marca tu presente, marca tu futuro, marca tu linaje, marca tu legado, y lo que decidas ahora resonará en la eternidad. Por eso levántate, recibe este reto, camina con fe y sostén tu victoria. Porque lo que empezó como una palabra hoy debe convertirse en un estilo de vida, y esa es la voluntad de Dios para ti. Y ahora que hemos llegado a este punto, donde tu espíritu ya no puede seguir indiferente y donde tu corazón ha recibido la semilla de fe que cambiará tu historia, debo decirte algo que no puedes ignorar. Lo que empezó hoy no ha terminado. Lo que Dios activó en tu vida apenas está dando los primeros pasos. Porque esta palabra no fue diseñada para ser un cierre. Fue diseñada para ser una puerta que se abre hacia un camino de revelación mucho más profundo, hacia un proceso en el que el Espíritu te seguirá guiando día tras día, madrugada tras madrugada, momento tras momento. Porque lo que tú sentiste mientras orabas y declarabas fue apenas una chispa de un fuego que Dios quiere encender en tu casa, un fuego que no se apagará si lo alimentas, un fuego que traerá sanidad no solo a tu cuerpo, sino también a tus emociones, a tus pensamientos, a tus relaciones. Porque la promesa de Dios no se limita a un instante. Su promesa es integral, abarca cada área de tu vida. Y aunque hoy sientes que algo nuevo empezó, todavía no has visto nada, porque el Señor te llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, de revelación en revelación, y lo que viene será aún más grande de lo que imaginas. Y por eso no puedo despedirme con un punto final, no puedo decirte que esto acaba aquí, porque si lo hiciera, estaría deteniendo lo que Dios quiere prolongar, y Él quiere que regreses, quiere que vuelvas a escuchar su voz, quiere que sigas alimentándote de su palabra,
porque lo que recibiste hoy fue como la primera piedra en un altar que apenas comienza a construirse, y ese altar se levantará con cada declaración que hagas, con cada oración que eleves, con cada madrugada que te levantes a buscarlo, con cada comentario que escribas compartiendo tu fe, porque lo que Dios sembró en tu vida no puede quedar estático, debe crecer, debe expandirse, debe multiplicarse, y para eso necesitas seguir caminando, seguir buscando, seguir creyendo, porque el proceso apenas comienza, y aunque ya sientas paz, aunque ya sientas libertad, aunque ya sientas sanidad, hay mucho más por venir. Hay capas más profundas de restauración que Dios quiere tocar. Hay cadenas que aún serán deshechas. Hay puertas que aún serán abiertas. Y hay promesas que aún serán reveladas. Porque el Espíritu nunca deja inconclusa la obra que empieza. Él la perfecciona hasta el final. Así que escucha bien. Este es apenas el inicio de una serie de victorias que marcarán tu vida. Y aunque no puedo revelarte todo ahora porque hay cosas que Dios quiere mostrarte paso a paso, sí puedo decirte esto. Lo que viene será tan poderoso que te hará comprender que lo de hoy fue solo un anticipo, porque el Señor tiene preparado para ti un derramamiento mayor, una revelación más profunda, un milagro más grande, y esa será la señal de que no puedes alejarte, de que no puedes dejar esto en pausa, de que no puedes volver a vivir como antes, porque lo que empezó aquí debe continuar, y pronto escucharás más de lo que el cielo quiere decirte. Pronto entrarás en dimensiones de fe que todavía no conoces. Pronto verás con tus propios ojos lo que ahora solo crees con tu corazón, porque este mensaje no es un cierre, es una continuación, y lo que Dios escribirá en tu vida será aún más glorioso que lo que viste hoy. Por eso te desafío a mantenerte atento, a mantener tu fe encendida, a mantener tu corazón abierto, porque lo mejor aún está por venir, y lo que empezó en este día se convertirá en el testimonio eterno de que ninguna maldición pudo detenerte y de que la sanidad de Dios alcanzó tu casa para siempre. Y aunque parece que ya no hay más palabras que decir, siento en mi espíritu que el Señor no quiere que esto se cierre todavía, porque tu corazón necesita escuchar con más claridad que lo que Él comenzó hoy no se apagará jamás. Y es aquí donde debo decirte algo que marcará tu espíritu. El enemigo intentará convencerte de que cuando termine este mensaje, todo volverá a ser como antes, que tu fe bajará, que la esperanza se apagará, que la enfermedad volverá a tocar tu puerta, pero el cielo declara lo contrario, porque lo que Dios selló con su palabra nadie lo puede invalidar, y lo que Él decretó sobre ti permanece escrito en los cielos como un pacto eterno. Y si hoy abriste tu boca para declarar vida, si hoy abriste tu corazón para recibir la promesa, entonces el proceso ya está en marcha y no hay infierno que pueda detenerlo, porque la palabra de Dios corre con poder y no regresa vacía. Y aunque mañana te despiertes con las mismas sensaciones o los mismos síntomas, recuerda que la promesa no depende de lo que sientes, depende de lo que Dios dijo, y Él dijo que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Él dijo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Él dijo que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, y eso es más fuerte que cualquier circunstancia. Y lo más glorioso de todo es que el Espíritu no solo ha comenzado a sanar tu cuerpo o tu mente, Él ha comenzado a preparar tu casa como altar, porque desde este día tu hogar será conocido en lo invisible, como un lugar donde habita la presencia de Dios, y los ángeles estarán de pie alrededor tuyo, custodiando tu entrada y tu salida. Porque el Salmo 121 se activó sobre tu vida cuando lo recibiste en tu corazón. Y eso significa que ni el sol te fatigará de día, ni la luna de noche. Que tu socorro viene de Jehová, que Él guardará tu alma, que Él guardará tu familia, que Él guardará tu casa. Y aunque se levanten tormentas, aunque el enemigo intente tocarte otra vez, la cobertura del Altísimo será tu escudo, y tu fe será la llave que mantendrá cerradas las puertas al dolor. Porque lo que fue maldición hasta hoy ahora se convierte en bendición eterna. Por eso no te despidas de este momento como quien termina un capítulo y lo olvida. Porque lo que Dios hizo aquí es un punto de partida y Él seguirá hablándote. Él seguirá mostrándote cosas. Él seguirá confirmándote promesas. Porque esto no acaba con un amén. Apenas comienza con un yo creo. Y mientras escribes esas palabras y las declaras, sellas en el mundo espiritual una victoria que resonará generación tras generación,
Y llegará un día en que tus hijos o tus nietos mirarán atrás y dirán: aquí fue donde todo cambió, aquí fue donde la maldición de enfermedad se rompió, aquí fue donde comenzó nuestra historia de sanidad y de bendición. Y eso que hoy parece pequeño se convertirá en herencia eterna, porque el Señor honra a los que se atreven a creer. Y tú fuiste valiente, tú fuiste sensible, tú abriste la puerta, y ahora verás cómo el cielo mismo se encargará de completar lo que inició. Así que escucha bien, no dejes que tu fe se enfríe, no permitas que el enemigo te robe lo sembrado, no apagues este fuego, porque lo que se encendió hoy debe arder hasta que lo veas manifestado con tus propios ojos. Y este mensaje será como un eco en tu mente, recordándote que Dios no te dejó, que Dios no se olvidó de ti, que Dios no te soltó, que Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte, sino para hacerte caminar en victoria. Y aunque el video se termine, la voz de Dios seguirá contigo, hablándote en sueños, hablándote en su palabra, hablándote en tu espíritu, y lo que comenzó como un instante se convertirá en un estilo de vida, en una caminata diaria con el Altísimo, porque hoy decidiste creer y esa fe será suficiente para sostenerte hasta el final, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mientras tu espíritu sigue ardiendo con lo que has recibido, quiero que entiendas que lo que Dios está haciendo contigo no se limita a tu presente inmediato, porque el Señor no trabaja solamente en el hoy, Él trabaja en la eternidad. Él ve más allá de lo que tú alcanzas a imaginar. Él traza caminos que todavía no existen y abre sendas donde parecía que nunca habría salida. Y la razón por la que estás escuchando estas palabras es porque el cielo quiso mostrarte no solo la victoria de ahora, sino también el futuro glorioso que ya está escrito para ti, para tu casa y para tu descendencia. Porque Dios no te levantó solo para librarte de una enfermedad o para romper una maldición específica. Te levantó para proyectar una historia diferente, para que seas columna en tu familia, para que seas testimonio en tu ciudad, para que seas voz de esperanza en tu nación. Y ese llamado no tiene fecha de caducidad, porque lo que Dios activa en su pueblo permanece de generación en generación. Y lo que hoy parece pequeño será recordado mañana como el punto de inicio de un avivamiento personal y familiar que se expandirá hasta tocar a otros. El Señor me muestra que lo que comenzó como un clamor individual se convertirá en herencia colectiva, porque habrá hijos tuyos que crecerán bajo esta cobertura y que nunca conocerán las cadenas que tú tuviste que romper. Habrá nietos tuyos que caminarán en libertad porque tú te atreviste a decir basta hoy. Habrá generaciones que se beneficiarán de tu decisión de creer. Y cuando ellos miren atrás y escuchen lo que viviste, dirán con gratitud: ese fue el día en que nuestra familia fue sellada con la promesa de Dios. Porque lo que el Altísimo siembra no se borra con el tiempo, se fortalece, se expande, se multiplica, y lo que hoy abrazaste como promesa se convertirá en linaje de bendición. Y más allá de tu casa, habrá personas que te escucharán hablar, habrá amigos que verán el cambio en ti, habrá vecinos que presenciarán la transformación en tu vida, y aunque no se lo digas con palabras, ellos verán la gloria de Dios reflejada en tu rostro, en tu caminar, en tu manera de enfrentar las pruebas, y eso los llevará a preguntar cuál fue la fuente de tu fuerza, y entonces tú testificarás con valentía que fue el Señor quien rompió las cadenas y que fue su palabra la que te levantó. Y ese testimonio encenderá a otros, y lo que parecía solo tu victoria personal será la semilla de una cosecha mucho más grande. Y cuando el tiempo siga avanzando, cuando veas que lo que antes era dolor ahora se ha convertido en consuelo para otros, cuando notes que lo que fue lágrimas en tus madrugadas ahora son cánticos en tu boca, cuando compruebes que las noches de soledad fueron reemplazadas por mañanas llenas de paz, entenderás que este día fue un punto profético de inflexión en tu historia, un día en el que el cielo intervino para escribir una nueva página en tu destino. Y aunque todavía no logres ver todo lo que Dios ya preparó, tu fe se encargará de sostenerte hasta que cada promesa se cumpla, porque la palabra de Dios no regresa vacía, y lo que hoy se plantó seguirá creciendo hasta que todo lo que Él decretó se manifieste en plenitud. Por eso quiero que guardes esta visión en lo más profundo de tu alma. El futuro que parecía incierto está asegurado en las manos de Dios. Las cadenas que parecían irrompibles ya no tienen poder. La enfermedad que parecía herencia se convierte en testimonio de victoria, y lo que parecía imposible ahora se convierte en promesa cumplida.
Porque lo que Dios te habló hoy no solo es para tu ahora, es para tu mañana, es para tus generaciones. Es para que sepas que el Dios que rompió la maldición también escribió tu futuro con tinta de gloria, y nada ni nadie podrá borrar lo que Él ya selló. Y ahora que has llegado hasta aquí, donde tu corazón arde con un fuego que no puedes explicar y donde tus lágrimas se han convertido en testimonio de que el Espíritu de Dios estuvo hablándote palabra por palabra, necesito decirte algo más. Porque lo que está ocurriendo en ti no fue diseñado para terminar con un simple cierre, sino para abrirte la expectativa de lo que viene. Porque Dios no solo quiere sanar tu cuerpo y romper las maldiciones de enfermedad que intentaban repetirse en tu familia, Él quiere llevarte más allá, quiere abrir tus ojos espirituales para que veas con claridad las trampas que el enemigo ha puesto en tu camino, quiere enseñarte a discernir cada ataque antes de que llegue, quiere entrenarte para que no solo sobrevivas, sino para que conquistes territorios en el espíritu que hasta ahora habías entregado por cansancio o ignorancia, porque el Señor no está formando víctimas, está levantando guerreros, está levantando intercesores, está levantando profetas que se atreven a declarar victoria en medio de la noche, y tú eres parte de esa generación que no se doblega, porque el mismo poder que hoy rompió la y ahora, debo decirte algo que quizá nunca imaginaste, porque lo que Dios ha empezado en ti no se detendrá en las paredes de tu casa ni en el círculo de tu familia. Lo que el Señor ha activado en tu espíritu tiene una dimensión mucho mayor, porque cuando un hijo de Dios decide levantarse en fe y romper maldiciones, ese acto no queda limitado al plano personal, se convierte en una onda expansiva que toca a otros, que atraviesa fronteras, que transforma atmósferas, y lo que comenzó como una oración en tu habitación puede convertirse en el inicio de un despertar en tu ciudad y hasta en tu nación, porque cuando el cielo encuentra a un corazón rendido y dispuesto, ese corazón se vuelve canal de avivamiento y a través de ti Dios puede encender llamas que iluminen a multitudes, porque la sanidad que recibes no solo es para ti, es para que la proclames, es para que la multipliques, es para que la uses como bandera en un tiempo donde las naciones están heridas, confundidas y cansadas, porque lo que tú vives en lo íntimo será testimonio público para levantar pueblos enteros. Y quiero que entiendas la magnitud de lo que digo, porque estamos viviendo un tiempo profético donde las naciones claman por respuestas, donde la enfermedad no solo toca cuerpos, sino también sistemas, donde el dolor no solo habita en una casa, sino en sociedades enteras, donde la maldición de desesperanza se ha querido levantar como bandera, pero el Espíritu de Dios está buscando hombres y mujeres como tú, dispuestos a decir: aquí estoy, úsame, Señor, porque a través de tu fe Él puede traer consuelo donde hay luto, esperanza donde hay caos, sanidad donde hay ruina, y lo que hoy recibiste en este mensaje puede convertirse mañana en la semilla que despierte a muchos más, porque lo que ocurre en tu interior no se queda en ti. El fuego del Espíritu no conoce límites, y si lo sostienes, si lo compartes, si lo mantienes encendido, verás cómo tu testimonio impactará a desconocidos, cómo tu oración romperá cadenas en otras ciudades, cómo tu obediencia se convertirá en la llave que abra puertas que otros no podían abrir, porque así obra Dios. Multiplica lo pequeño para avergonzar lo grande, exalta lo sencillo para derribar lo altivo, y usa un corazón dispuesto para transformar pueblos enteros. Y por eso te digo con voz profética: levántate como intercesor no solo de tu familia, sino de tu tierra. Levántate a clamar no solo por tu sanidad, sino por la sanidad de tu nación. Porque así como el Salmo 91 te cubre a ti, también puede cubrir a tu pueblo, porque la sangre de Cristo no conoce fronteras, porque su palabra no está encadenada, porque lo que hoy fue promesa personal mañana puede convertirse en decreto colectivo. Y cuando tú, junto con otros que creen, comiencen a levantar su voz en unidad, se desatarán movimientos de avivamiento en calles, en barrios, en comunidades, en países enteros, porque el mismo Dios que sana a un hombre es el que puede sanar a una nación, y ese despertar ya ha comenzado, y tú formas parte de él. Así que no pienses que lo que recibiste aquí fue solo para calmar tu corazón por un momento. Fue para enlistarte en un ejército mayor. Fue para ponerte en la fila de los que cargarán la antorcha del Espíritu en un tiempo de oscuridad global.
Fue para hacerte entender que tu vida no será una historia individual de victoria, sino un eco que resonará en los pueblos. Porque lo que Dios derrama sobre un hijo suyo siempre tiene propósito más allá de lo personal, siempre tiene destino más allá de lo inmediato. Y lo que tú abraces hoy será la semilla de un despertar que verán tus ojos. Porque el Espíritu Santo ya está soplando sobre las naciones y busca corazones encendidos como el tuyo para manifestar su gloria. Maldición en tu casa será el que te capacitará para ayudar a otros a romper las suyas. Y aquí es donde lo que comenzó como un mensaje personal se transforma en un llamado colectivo, porque Dios te está mostrando que no estás solo en esta batalla, que no eres la única voz que clama, que hay un pueblo entero que se está levantando en diferentes lugares de América Latina, en ciudades grandes y en pueblos pequeños, en casas humildes y en familias enteras que quizá nunca conocerás cara a cara, pero que están recibiendo la misma palabra que hoy te abrazó y juntos se convierten en un ejército. Y un ejército no pelea en silencio ni pelea dividido, pelea unido, pelea bajo la misma bandera, pelea con la misma fe, y tú ahora formas parte de ese ejército. Porque tu victoria personal es solo la primera señal de que el ejército de Dios se está fortaleciendo. Y pronto verás cómo lo que parecía una lucha solitaria se convierte en un movimiento imparable. Porque el Espíritu está soplando sobre las naciones y usando a cada uno que se atreve a creer como antorcha encendida que ilumina la oscuridad. Por eso, aunque ya sientes que recibiste lo que necesitabas, en realidad lo que recibiste fue apenas el inicio de un camino profético más amplio. Porque en los próximos días Dios comenzará a revelarte detalles que antes pasaban desapercibidos, comenzarás a soñar cosas que antes no entendías, comenzarás a discernir atmósferas que antes no notabas, y entenderás que lo que recibiste no fue solo sanidad, fue activación espiritual, fue un llamado al nivel más alto de comunión con el Padre. Y si decides caminar en obediencia, si decides perseverar en la fe, si decides mantenerte en oración en esas madrugadas donde el cielo se abre, entonces verás con tus propios ojos lo que hasta ahora parecía promesa lejana. Verás cadenas romperse frente a ti, verás puertas abrirse donde siempre estuvieron cerradas. Verás la restauración que anhelabas para tu familia y que parecía imposible, porque el Dios que hoy te habló seguirá hablándote mañana y pasado mañana, y cada día traerá un destello más de lo que tiene preparado para ti. Y con esto quiero dejarte no con un final, sino con una continuación, con la certeza de que volverás a encontrarte con nuevas palabras del cielo, con la expectativa de que lo que el Señor quiere mostrarte aún no ha sido revelado del todo, con el compromiso de seguir en pie, de mantener tu altar, de no rendirte, de declarar victoria en cada circunstancia, porque lo que hoy viviste no se apaga, se multiplica, se expande, y la gloria de Dios seguirá manifestándose hasta que entiendas que lo que parecía un simple mensaje fue en realidad el inicio de un movimiento en tu vida y en tu generación. Y ahora debo hablarte con una claridad aún más profunda, porque lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu casa no es un acontecimiento aislado ni una bendición desconectada de lo que sucede en el mundo. Al contrario, lo que acabas de vivir es parte de un cumplimiento profético mucho mayor, porque estamos entrando en tiempos donde la batalla ya no es solo contra enfermedades físicas o maldiciones familiares, sino contra un espíritu global de tinieblas que quiere oscurecer las naciones. Y tu despertar, tu fe, tu decisión de creer no son un simple acto privado, son señales de que el ejército de Dios se está alineando para los últimos tiempos, porque el Señor dijo en Mateo 24 que antes de su regreso habría señales en la tierra y en el cielo, y una de esas señales es que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo como testimonio, y entonces vendría el fin, y lo que tú recibiste hoy es parte de ese testimonio, es parte de esa proclamación, es parte de esa voz que se levantará no solo en templos ni en púlpitos, sino en casas, en pantallas, en corazones que arden, porque el Espíritu está soplando con urgencia, y cada hijo que se levanta en fe es un eslabón en esta cadena profética que anuncia que el regreso de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Y quiero que lo entiendas, la sanidad que recibiste, la maldición que rompiste, la restauración que abrazaste, no son solo para tu bienestar, son preparación para resistir lo que viene, porque la palabra dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso significa que lo que se mueve alrededor tuyo no es casualidad, es parte de una guerra espiritual que se intensificará. Pero en esa guerra tú no estarás indefenso, porque Dios ya te vistió con su armadura, ya te cubrió con su escudo, ya te dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y nada te dañará. Porque lo que recibiste en este mensaje no fue solo consuelo, fue entrenamiento, fue impartición, fue un llamado a estar firme cuando otros caigan, a estar de pie cuando otros se rindan, porque el Espíritu te está posicionando como guardián en tu generación. Y aquí está la clave. Lo que viene para el mundo puede parecer aterrador: rumores de guerras, enfermedades nuevas, crisis globales, corazones llenos de miedo. Pero para los hijos de Dios estos no son tiempos de pánico, son tiempos de propósito, porque cada señal no es para asustarte, es para despertarte, es para recordarte que tu redención está cerca, que el Rey ya se aproxima, que los cielos se están preparando para abrirse y que tu vida debe estar lista, tu lámpara encendida, tu corazón alerta, porque serás parte de la generación que verá con sus ojos el cumplimiento de lo que profetizaron Isaías, Daniel, Joel y Juan en Apocalipsis. Porque los últimos tiempos no serán un final de derrota, serán un inicio glorioso de victoria eterna para los que creen. Y tu decisión de hoy de romper maldiciones y declarar sanidad sobre tu casa es también un sello que te prepara para ese día. Porque los que creen, los que permanecen, los que resisten, verán al Rey en su gloria y se sentarán a su mesa. Y ese es el destino final que el enemigo nunca podrá arrebatarte. Así que permanece firme, no mires atrás. No sueltes lo que Dios te dio, porque lo que viene es grande, lo que viene es glorioso, lo que viene es eterno. Y aunque el mundo tiemble, aunque las naciones caigan, aunque la oscuridad se extienda, los hijos del Altísimo caminarán bajo la luz de su presencia, y esa luz jamás se apagará.